Tal como está, buen domingo. Gracias a ustedes. A ver, el ministro recién hacía referencia, según él, a una tendencia en baja de la inflación y que se mantienen firmes en la postura de confirmar o de ratificar la meta de inflación para este 2018 en 15%. La inflación de marzo fue del 2,3%. Exactamente. El primer trimestre entonces ya estamos en 6,7%. Se complica el 15 anual. Tal cual, efectivamente. Uno de los grandes temas, sin duda, de la semana y de todo el 2018, podríamos decir, es la inflación. Sí. Como veíamos recién en el tape, el gobierno afirma que la meta del Banco Central es del 15% y no se mueve de ahí. Sí. Ahora, lo cierto es que los números del INDEC marcan que hay una tendencia alcista de la inflación que no se modificó desde el inicio de 2018. En marzo es efectivamente de 2,3 y marca un sendero donde es difícil, es realmente inverosímil creer que la inflación del mes de marzo sea indique, digo, a partir de los datos del mes de marzo, sí, es difícil creer que esta meta del Banco Central sea factible. Sí, por supuesto la discusión sí, en este sentido es la discusión paritaria. Obviamente, lo repasamos si te parece. Tal cual, tenemos algunas placas. En placas, entonces, inflación de marzo en 2,3, que lleva a este primer trimestre, enero, febrero y marzo del 2018, a un 6,7 y un acumulado de los últimos 12 meses, es decir, si nos vamos a marzo de 2017, a la actualidad, un número anual. Acumulado anual, ahí está, no sé de palabra, del 25,4. Exactamente, bueno, ahí lo que vemos es 2,3 del mes de marzo. Recordemos que en el mes de enero teníamos 1,8, sí, ¿sí? En febrero teníamos 2,4. Y en marzo tenemos 2,3. Continúa la tendencia alcista, sí, ¿sí? El acumulado del primer trimestre de 2018 es 6,7, con lo cual acá hay algunas estimaciones que indican que si lo que afirma el gobierno de la meta del 15% pudiera suceder, tendríamos que estar hablando de una inflación del 0,6%. Porque ya estamos casi en el 50%. Mensual, exactamente, lo cual es realmente inverosímil por un montón de factores. Primero porque el mes de abril ya tuvo una serie de aumentos, sí, que marcan que la tendencia para el mes de abril va a ser similar, ¿sí? Arriba de los del 2% seguro. Y después que hay factores estacionales que difícilmente uno pueda creer que, por ejemplo, el mes de diciembre uno pueda tener una inflación del 0,6 si tenemos un marzo de 2,3. ¿Sí? Con lo cual, esta meta es realmente inverosímil y hay que decirlo con todas las letras. Si nosotros seguimos manejando este tope para la discusión paritaria o el gobierno sigue planteando este tope para la discusión paritaria, lo cierto es que hay una decisión política de ajustar sobre el salario, claramente. Por eso se puede explicar la posición tan firme en querer poner el techo a las paritarias 2018 en 15%, sí, e incluso no querer acceder a una cláusula gatillo a la cual sí accedió años anteriores. Exactamente, y además recordemos que el gobierno en campaña en numerosas oportunidades sostuvo que lo más sencillo en términos de política económica en teoría era resolver la inflación. El propio sí, presidente dijo en innumerable sí, cantidad de oportunidades. Ayer a la noche TVR sistematizó por este canal todas estas declaraciones en relación a la inflación que hizo el presidente, sí, de forma más que pertinente, porque uno ve claramente que se comprometía a bajar la inflación de forma casi automática, y lo cierto es que tuvimos en 2016 un pico del 40%, sí, 2017 24,8%, y en la actualidad, bueno, todas las estimaciones dicen que más o menos vamos a cerrar el año en 25 aproximadamente, muy cercano al año anterior. Es difícil pensar esa paritaria en un 15%, y lo cierto es que eso es una decisión política de ajustar sobre el salario, hay que decirlo con todas las letras. Sin duda, tenemos más placas de hora, las vamos repasando si te parece. A ver, ¿qué rubros aumentaron más? Bien, acá lo que tenemos es, el INDEC desagrega, ¿sí? La evolución del índice de precios por sector de actividad. Lo va discriminando, digamos. Exactamente. Tenemos acá los más relevantes en esta placa. Alimentos y bebidas tenemos 2,3, muy cercano al promedio, sí, ¿sí? El índice de precios del consumidor, el promedio nacional, es de este nivel, así que está en el promedio. Esto es solo marzo, ¿no? Exacto, solo marzo. Sí, solo marzo. Okay. Pero acá tenemos otros sectores de actividad, por ejemplo, las prendas de vestir, 4,40. Sí, esto tiene que ver, acá hay factores estacionales, claro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cambió la temporada, se viene la temporada otoño. Exactamente, esto es lo que explica ese incremento, equipamiento y mantenimiento del hogar, comunicación muy vinculado al aumento de las tarifas en la telefonía celular. Sí. Y educación, por supuesto, también factores estacionales con el inicio de clases. Sí, muy llamativo el aumento. Un número fuerte, ¿no? Sí, sí, acá pero es habitual que sea en marzo cuando arrancan las clases, el ciclo lectivo. Sí, sobre todo con una concentración de la oferta tan grande como la que tenemos en Argentina. Lo cierto es que los supermercados, las grandes comercializadoras aprovechan
aprovechan esta oportunidad y además el escenario inflacionario para incrementar los precios, es así. Y déjame decirte que uno de los datos más importantes, más relevantes del mes de marzo, no es solo que haya que el nivel sea 2,3 del índice de precios al consumidor. Dos aclaraciones quiero hacer. Primero, que es un promedio nacional. Hay lugares del país donde este nivel es distinto, ¿sí? Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires es de 2,5, en el noroeste de la República Argentina es de 3,1, es decir, hay mucha desigualdad regional. Esa es la primera aclaración. Tenemos que recordar siempre que es un promedio nacional. Y después que el gran dato, te diría, de marzo, y que es lo que cuestiona de alguna manera la política monetaria, la política económica del gobierno, es que lo que subió más por encima del promedio nacional del índice de precios al consumidor es la inflación núcleo, ¿sí? Que la inflación núcleo tiene una canasta más chica que el IPC tradicional, que exime de este cálculo los productos los bienes y servicios regulados, por ejemplo las tarifas, y aquellos que varían estacionalmente, como los que acabamos de mencionar acá, que están muy por arriba del promedio. Por ejemplo, ¿qué compone ese núcleo? Y en general los alimentos, las cuestiones que no varían, si pensamos lo que exime regulados, es decir, que de alguna manera lo que te permite ver es lo que efectivamente fluctúa con el mercado y que no tiene que ver con una decisión de política económica de aumentar las tarifas, donde hay intervención del Estado de alguna manera, y lo que es estacional, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el factor de educación, de alguna manera hay como un factor externo, entre comillas, al funcionamiento del libre juego del mercado que no explicaría de alguna manera la evolución de la inflación núcleo. Esta inflación núcleo es lo que en general se toma como indicador para evaluar la política del Banco Central. Es la primera vez en lo que va del año que la inflación núcleo se ubica en 2,6 por encima del IPC nacional. Y esto ya es preocupante. 100 años, en los meses anteriores fue avanzando la inflación núcleo, pero nunca por encima del IPC. Entonces, acá es un dato importante porque de alguna manera discute la intención de la gestión económica actual, es decir, en realidad la inflación tiene que ver con las tarifas, con factores estacionales, con cuestiones que no cuestionan nuestra política económica. Bueno, el avance de la inflación núcleo por encima del 2,3 en 2,6 marca que hay un cuestionamiento de la política económica, de la política monetaria. Bien, repasamos los rubros en otra placa respecto a esta medición de la inflación clase media. Sí, acá lo que tenemos es algo muy interesante, es un trabajo que... ¿Por qué traemos esta placa que lo que plantea es qué sucede, cómo afecta al bolsillo de los argentinos y las argentinas el nuevo cuadro tarifario? Si nosotros... Cambio de hábitos. Exacto. Sí, bueno, tenemos un nuevo cuadro tarifario, creemos, o por lo menos sostenemos que los niveles de inflación que estamos manejando tienen que ver con el nuevo cuadro tarifario y también con por supuesto, el aumento de la cotización del dólar. Entonces, ¿qué tipo de cambio de hábitos supone para los argentinos y las argentinas este nuevo cuadro tarifario y estos nuevos índices inflacionarios? Entonces trajimos un trabajo, una consultora internacional que realizó una serie de encuestas y dice, bueno, ¿qué tipo de consumos? De alguna manera la pregunta problema es, ¿qué tipo de consumos tuvieron que dejar de hacer los argentinos en función del nuevo cuadro tarifario, del cual nadie puede prescindir porque nadie puede dejar de pagar los servicios? ¿En qué te achicaste? Exactamente. Bueno, acá tenemos por el tarifazo, y lo interesante es que está dividido por clase social. Sí, ahí tenemos clase media, claramente. Entonces, por el tarifazo, la clase media en un 43% deja de comer afuera. Bien. Y en un 22% redujo vacaciones, ¿sí? Las escapadas los fines de semana largo, las vacaciones en general. Esto es lo que declararon las personas que fueron consultadas por esta consultora privada en relación a qué tipo de consumos tuviste que achicar por el nuevo cuadro tarifario. Bien. Tenemos otra placa con la clase baja, si no me equivoco. Viendo estos cambios de hábito por tarifazo. Exacto. El 30% va a comer menos, sale a comer menos o consume menos productos. Hay un achicamiento en relación a los consumos en la comida, el tipo de alimentos que consume. Y el 22% cobra menos. El mejor ejemplo de eso sería pasar a comprar segundas y terceras marcas, ¿no? Segundas y terceras marcas, comprar menos carne. Mayoristas. Exactamente. Se juntan varias familias incluso y van a un mayorista. Exacto. El tipo de consumo que teníamos en la comida cotidiana tenemos que modificarlo en un 30%. El ajuste está por ahí en la clase baja. Bien. Y el 22% compra menos productos de limpieza, ¿sí? Que son productos de primera necesidad, pero que uno podría prescindir en un escenario de achicamiento del bolsillo. Que es peligroso porque ahí también está vinculado el tema de la salud, ¿no? Tal cual, sí. Tiene que ver con la calidad de vida. Ahora podemos ver la tercera placa y hacemos como una síntesis de las implicancias que tiene este nuevo escenario. Dale. Y acá tenemos en la clase baja y en la clase media baja el tarifazo
supone entre un 20 y un 25% de sus ingresos va a tarifas, ¿sí? O sea, de las clases bajas y de las clases medias, entre un 20 y un 25% de sus ingresos las destinan a pagar las tarifas de servicios públicos. La cuarta ¿sí? parte de tu sueldo. Exacto, se te van tarifas. se van tarifas. Es realmente, tiene un peso importante en los ingresos de cualquier familia de clase baja, clase media, que son el grueso de los argentinos y las argentinas. Si le sumas a esto el alquiler, porque el grueso también alquila. Por supuesto. Se te va el sueldo. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice esta encuesta, esta nueva perspectiva en los consumos de los hogares con la relevancia que empiezan a adquirir los servicios? Sí. En primer lugar, que hay una baja en la calidad de vida de todos, ¿sí? Porque es lo que vos decías. Uno puede prescindir de los productos de limpieza y la verdad que empieza a bajar la calidad de vida. Lo mismo el entretenimiento, lo mismo salir a comer afuera, comer cosas distintas. La calidad de vida de todos empieza a deteriorarse y es, la verdad, que un derecho conservar la calidad de vida que tenemos hasta ahora. Si no hay que dejar de decirlo, me parece central. Y claramente los más castigados, la clase media y la clase baja. Exacto. Después hay otro elemento que es muy importante decirlo. Esto tiene efectos negativos sobre el conjunto de la economía, lo repetimos siempre, que baje el consumo en las clases bajas y en las clases medias, que es lo que nos decían estas placas, tiene implicancias en el conjunto de la economía porque tiene efectos recesivos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que ajustarme porque tengo que pagar la luz, el gas, el agua y no puedo ir al teatro, no puedo ir a comer afuera, no me puedo ir de vacaciones, todas las industrias asociadas al entretenimiento, al turismo, etcétera, etcétera, empiezan a tener bajas y empiezan a despedir gente, bajar salarios, etcétera, etcétera. Lo que de sentido común empieza a suceder cuando la gente ya no puede consumir como antes, ¿sí? Además, en un servicio del cual no se puede prescindir. Uno no puede elegir pagar la luz, el gas, el agua y demás. Después empieza a haber otro tercer elemento importante, sí. Es que empieza a haber un fenómeno que en Argentina no existía, que se denomina pobreza energética. Ajá. En los países de Europa esto es muy común, se mide permanentemente porque, bueno, en estos casos lo que ocurre es que los hogares tienen problemáticas muy fuertes en relación a la pobreza energética porque tienen dificultades para acceder a los servicios. Mientras esto estuvo regulado en nuestro país, no existía la posibilidad de que un pobre, por supuesto no aquel que está en situación de calle, pero que accede a la posibilidad de tener un techo, sí. Era imposible pensar que una persona pudiera morirse de frío por no acceder a un servicio público porque estaba regulado. En la actualidad hay una nueva problemática social a la cual tenemos que atender que no teníamos, que es la pobreza energética, similar a lo que sucede en los países de Europa. Y el cuarto elemento, me parece central, ineludible, lo discutimos al principio, es la discusión paritaria, ¿sí? En este nuevo escenario inflacionario, si el gobierno sostiene esta meta del Banco Central, efectivamente lo que nos está diciendo es que tiene la voluntad política de ajustar sobre los salarios, ¿sí? Porque es inverosímil pensar que vayamos a tener una inflación del 15%. Porque en definitiva los trabajadores van a quedar de mínima 5 puntos abajo de la inflación anual. De mínima, sí, no hay ninguna eso ya es pérdida privada, de poder adquisitivo. Sí, ningún economista o economista serio puede decir... Sí. Que la inflación para el año 2018 va a ser el 15%. No hay ningún escenario que uno pueda prever esa situación y lo cierto es que los salarios corresponde que avancen conforme a la inflación como mínimo. Débora, gracias. Gracias a ustedes. Muy clara como siempre. Vamos con Janina. Vamos a seguir con este tema del fatal accidente de tránsito.